Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este 28 de junio. Te saluda David Casado en un domingo en el que el calor nos está dando una pequeña tregua al fin. Hoy van a bajar ligeramente las temperaturas, nos alejamos eso sí de los 40 grados, aunque en varios puntos de Andalucía y de las Islas Baleares rozan los 34-35 grados a esta hora. Detrás de esto también están las tormentas que ya están afectando al norte de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Aragón. También distintos puntos de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha y Cataluña están ahora mismo con esas lluvias. Precisamente la EMET ha activado avisos naranjas en 5 comunidades. En el resto, sol. Una tregua que va a durar hasta el miércoles, como nos ha adelantado el meteorólogo Jorge Olcina. A partir del miércoles repuntará el calor y volveremos a hablar de 40 grados. Aparte del tiempo, seguimos pendientes de la situación en Venezuela. Las imágenes que nos siguen llegando de puntos como La Guaira, una de las zonas más afectadas, son estremecedores. Según la última actualización del gobierno venezolano, los 2 terremotos de 7,2 y 7,5 grados en la escala Richter que azotaron Venezuela este pasado jueves dejan ya 1.430 muertos y más de 3.000 heridos. A esto, como calcula la ONU, habría que sumar los 50.000 desaparecidos. Es una auténtica catástrofe que también deja 9 españoles fallecidos y 131 que están desaparecidos. Eso sí, en medio de tanta barbarie, siempre hay imágenes para la esperanza. Es, como habrás podido escuchar, un niño que ha sido rescatado de los escombros 4 días después del sismo. En este momento, 1.600 rescatistas trabajan en la zona para seguir buscando vida. Al menos 17 países han movilizado a sus equipos de rescatistas para ayudar en estas tareas de búsqueda y salvamento. Entre ellos, 59 efectivos de la UME y 40 de la Comunidad de Madrid. Estamos ya aquí. Muy bien. Estamos aquí. Estamos ya aquí. Esas han sido las primeras palabras que escuchó una mujer de avanzada edad que llevaba 72 horas atrapada bajo los escombros. Era un efectivo de la UME en ese momento en el que rescataba a esta mujer. Este es el hilo de esperanza que nos está dejando toda esta tragedia. Eso sí, la actividad sísmica continúa. Esta madrugada, durante la tarde para ellos, se ha registrado una réplica de magnitud 5,5 grados en la escala Richter. Andrés Castillo, venezolano afectado por el terremoto, así nos contaba en COPE cómo está la situación. En una zona de Caracas hay edificios que fueron desplomados, hay unos que están en situación de caer, hay muchas personas damnificadas, muchas personas todavía están bajo los escombros y los rescatistas están ayudando en eso. La situación un poco tensa, pues sí, aquí no estamos preparados para eso en realidad. Por eso es que han llegado maquinarias, pero creo que se necesitan muchas más. Mientras tanto, las miradas de este domingo en España están puestas otro día más en el PSOE y en este caso en el Comité Federal que celebraron el día de ayer. Había 2 grandes incógnitas. La primera, ¿qué iba a decir Pedro Sánchez? Y la segunda, si iba a encontrar algún tipo de oposición. Ambas preguntas, eso sí, no entrañan mucha dificultad, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque la primera, ¿qué iba a decir Sánchez? Si no lo has visto, ha sido como si estuvieras viendo a Bill Murray en el Día de la Marmota. Hoy es el Día de la Marmota, otra vez. Y es que el discurso de Pedro Sánchez fue calcado al que dio el pasado miércoles ante el Congreso de los Diputados. Podría parecer que enfrentarse a la plana mayor de los dirigentes socialistas podría hacer cambiar de parecer al presidente, pero nada más lejos de la realidad. A lo largo de 40 minutos que duró su intervención, se limitó a minimizar los procedimientos que están abiertos en los tribunales, como es el caso de la fontanera Leire Díez, o los que afectan a su entorno más cercano, en cuyo caso dijo que son bulos. Una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre 2 de mis familiares. Con el que fuera número 2 y 3, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, poco más que ni les conocía, simplemente que eran unas orejas estrelleadas.
personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales. De lo que no habló fue de la moción de confianza que el PP sacó adelante con el apoyo de Junts y Vox. De que los del fugado Carles Puigdemont les dejen de apoyar, ni una referencia, simplemente a que votaron juntos con los populares. La vuelta que da la vida, porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, vamos a embuchar, tratar de echarnos del gobierno, es el queso, ¿no? Con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo. Lo ha dicho el mismo Pedro Sánchez, sí, el mismo, que el 20 de noviembre del año 2020 dijo que jamás pactarían con algunos como los de Bildu. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Donde dije digo Diego. Pero claro, aquí los malos siempre son los otros, hasta los jueces, porque no hacen lo que él quiere. Durante su intervención le faltó decir que él no era PS, que realmente se referían a la protagonista de la serie, Paquita Salas. Por favor, ¿cómo va a ser? ¿Pero quién me ha quitado a mí lo de PS? Pues la gente lo que no puede es ir por ahí con los domai de los demás. ¿Pero quién me ha robado el domai? PS soy yo, Paquita Salas. Pues al final va a ser de verdad Paquita Salas. Y esta oda a lo bueno que era Sánchez, tan solo aparecieron 2 que le llevaron la contraria. El comité se convirtió un poco en un cumpleaños. El cumpleaños de Pedrito, en el que aparecían los 2 típicos amigos que invitabas por compromiso, pero que no te caían muy allá. Ese fue el caso de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que criticó el adormecimiento general que vive su partido, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que calificó el momento como el peor de la historia del partido. Para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista. Uno puede pensar que la oposición en el PSOE no existe, pero más allá del Comité Federal hay muchos socialistas que están en contra de lo que dirige Sánchez y sobre todo del rumbo que está tomando el partido, o al menos por los últimos acontecimientos. Maite Pérez es socialista y es consejera del PSOE en Aragón durante la presidencia de Javier Lambán. Cada vez el Partido Socialista tiene menos acogida y menos confianza de la sociedad española. Y aparte de los socialistas, ¿qué dice la calle? Según una encuesta publicada hoy por Sociométrica para El Español, el 70% de los españoles considera que el gobierno debe dimitir. De estos, el 44% de quienes votaron al PSOE considera que Sánchez debe dejar sus funciones, a pesar de que, como él explicó, no tiene intención de hacerlo. El tiempo será el que dictamine si Sánchez y su ida hacia adelante van a algún lado. Lo que está claro es que su narrativa, haciendo alusiones a que todo es un engaño, ya no se la cree nadie, y que cuanto más tiempo está al frente del PSOE, más daño le hará a un partido histórico que tardará en olvidar el paso de Pedro. Son las 2:07, la 1:07 en Canarias, y a esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Íñigo Jodra. Escuchas Mediodía COPE. En relación con Venezuela, el Papa León XIV ha querido mostrar su cercanía, gratitud y aliento a todas las personas que están participando en las labores de rescate tras la tragedia en el país. El pontífice ha subrayado que su corazón está especialmente con quienes han perdido a sus seres queridos. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Y atención a la escalada de tensión en Oriente Medio. Washington ha vuelto a atacar Irán en las últimas horas después de que la República Islámica atacara un petrolero en el estrecho de Hormuz. Donald Trump advierte de que Irán podría dejar de existir si se alcanzara un punto en el que dice ya no seamos razonables. De vuelta a España, caso Leire, el juez Pedraz continúa este lunes con la ronda de interrogatorios y lo hace con la declaración como testigo de la empresaria Carmen Pano, conocida por asegurar haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE y por denunciar posteriormente un intento de soborno para que no ratificara esta versión en los tribunales. Y cuenta atrás, en Andalucía, el Parlamento abre este lunes el pleno de investidura de Juanma Moreno, que aspira a un tercer mandato al frente de la Junta. El líder del PP llega con 53 escaños, 2 menos que la mayoría absoluta, por lo que sigue negociando con Vox su posible apoyo.
Y ahora con Movistar, las últimas noticias del Mundial. Estamos pendientes de los Países Bajos porque ya está en marcha la carrera. Miguel Martínez. Sí, está en marcha la prueba final en el circuito de Assen, de momento con 5 vueltas de 26 y además con podio español. Jorge Martín marcha primero, seguido de Raúl Fernández de la segunda posición y Marc Márquez cierra esa pole. Mal fin de semana para Joan Mir, que se ha caído a las primeras de cambio, las primeras vueltas, y no va a poder continuar en la carrera. Y en menos de una hora y desde tiempo de juego también se apagarán las luces del semáforo del Gran Premio de Austria. Russell saldrá en primera línea como poleman. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso se posicionarán de inicio en los puestos 17 y 21 de la parrilla. Y desde la 1:30 de la tarde se está celebrando la prueba del Campeonato de España de Ciclismo en Ruta en Sabiñánigo. En el Mundial, día de descanso para la selección española. Los de Luis de la Fuente pondrán rumbo a Los Ángeles el próximo martes para el España-Austria del próximo jueves. Lo harán sin Jeremy Pino y sin Nico Williams en la convocatoria. Y esta noche, a partir de las 9, primer duelo de 16avos, Sudáfrica-Canadá. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada, en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos uno. Somos uno. Somos uno. Movistar, la red oficial de nuestra selección. 2:10, ahora mismo 2:11, una hora menos en Canarias. Enseguida ponemos la mirada en Venezuela, pero antes nos vamos a publicidad. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Hasta ahora lo que tenemos que hacer es conectar con Caracas. 2 terremotos sacudieron el país en apenas 40 segundos. Que las autoridades venezolanas están pidiendo a la población de las zonas más afectadas que abandonen sus casas por si hubiera nuevas réplicas. ¿Dónde estás exactamente? ¿Cómo has vivido esto? A 1 hora de Caracas y mi vehículo empezó a moverse como que iba en una lancha rápido. ¿Tú sí has podido al final hablar con tu familia en Caracas porque vosotros sois de Caracas? ¿Están todos bien? 2 terremotos al mismo tiempo, porque esto no es muy normal, ¿no? No es lo normal, pero sí se producen. Cuando dices que ayudéis como podéis, claro, es que me imagino que necesitáis absolutamente de todo. Y lo que estamos intentando es ser centro de acopio para recibir la mayor cantidad de bienes posible. Sigue La Última Hora en COPE y en cope.es. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Ya a esta hora en Mediodía COPE vamos a volver a situarnos en Venezuela, donde estamos pendientes de las labores de búsqueda y rescate tras los 2 terremotos que sufrió el país este pasado jueves. Esta tragedia ha vuelto a poner de manifiesto la gran solidaridad de millones de personas en todo el mundo. Todos están aportando su granito de arena. En nuestro caso, en el de España, efectivos de la UME y de bomberos de Madrid han acudido hasta la zona cero, especialmente a La Guaira. Y desde aquí, desde España, se han empezado iniciativas solidarias como Cáritas, que ha puesto en marcha una campaña urgente para ayudar a Venezuela. Por eso, a esta hora, las 2:13, 1:13 en Canarias, hablamos con Roser Gil, es técnico de Acción Humanitaria de Cáritas. Roser, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, Roser, que, supongo que sensaciones bastante positivas de la gente, ¿no? ¿Os ha sorprendido la solidaridad que están mostrando? La verdad que sí. Desde el mismo jueves que abrimos la campaña estamos recibiendo llamadas, donativos, inquietud, interés por parte de muchísimas personas, por parte de empresas. La verdad es que estamos súper agradecidos de lo que hemos conseguido hasta ahora. Desde Cáritas, además, pusisteis los mecanismos muy pronto en marcha, ¿no? Sí, el mismo jueves Cáritas de Venezuela hizo un llamamiento a toda la red Cáritas Internacional porque estaban repartiendo agua, alimentos, elementos de higiene, ayudando psicológicamente a las víctimas y ya veían que iba a durar y que la Iglesia iba a tener que seguir ayudando a las personas cuando todos los focos desaparecieran. Pidieron apoyo, todas las Cáritas a nivel internacional nos hemos movilizado y el mismo jueves estábamos ya preparadas. Y Rosel, ¿cuáles están siendo ahora mismo las necesidades más urgentes que necesitáis enviar a los venezolanos?
Pues mira, ahora mismo las Cáritas a nivel parroquial, en los equipos parroquiales de las Cáritas de las diócesis afectadas, están repartiendo elementos de primerísima necesidad y alojando a la gente que se ha quedado en la calle. Necesitan colchones, digamos, elementos de higiene. Eso ellos tienen en sus centros de acopio a nivel de las diócesis, pero prevén que se va a terminar. Necesitan apoyo económico para reponerlo y poder seguir prestando esta atención de primerísima necesidad, y que es parte del trabajo de las organizaciones locales, ¿no? La parte de rescate le ocupa pues a otro tipo de organismos que no tanto a las organizaciones o a la Iglesia. Claro. ¿Está siendo fácil llegar o hacer llegar la ayuda hasta Venezuela? Pues mira, ahora mismo es la propia Iglesia en Venezuela la que desde todas las diócesis está haciendo llegar a Caracas y a La Guaira muchísimos donativos en especie. A nivel internacional recaudamos fondos, porque hasta que no sepamos muy bien cómo es posible, digamos, gestionar claro, tantísima solidaridad, pues creemos siempre que lo mejor es recaudar fondos y ponerlos a disposición, y que allí mismo adquieran en Colombia, o sea, en el mercado mucho más cercano, que además ahora mismo se va a ver afectado y necesita también, digamos, que se active. Y en nuestro caso, para nuestros oyentes también, Roser, ¿cómo os podemos ayudar? Pues yo le pediría, igual que agradezco a quien lo ha hecho hasta ahora, donativos económicos, porque nosotros eso lo vamos a traducir en las intervenciones y en los proyectos que Cáritas en Venezuela nos va a ir demandando para las próximas semanas y probablemente años, ¿no? Y eso necesita de fondos para poderlo sostener. Roser Gil, técnico de Acción Humanitaria de Cáritas Española, gracias por atendernos además un domingo, y también, por supuesto, en nombre de todos los venezolanos, gracias por la labor tan importante que hacéis con Venezuela y también en general. Gracias, Roser. Perfecto, gracias a vosotros. Y las lluvias de hoy en algunas zonas del país podrían, pues, hacernos dudar, pero la realidad es que el calor de este mes de junio no deja lugar a dudas. Ha llegado el verano y con ello, pues también comienza uno de los periodos de mayor movilidad del año, porque empiezan millones de españoles sus vacaciones. Pues me voy a Tailandia en julio y luego de crucero con la familia. Pues yo me voy a ir con mis amigas a Cádiz una semanita y luego me voy a Sri Lanka en julio. Un poco sobre la marcha con el coche y a recorrer un poco los pueblos de los abuelos y demás. Quien pudiera, aeropuertos, estaciones de tren, carretera, hoteles y destinos turísticos pues se preparan para afrontar una temporada que vuelve a ser clave para el sector. Íñigo Jodra. Sí, España, como uno de los principales destinos turísticos del mundo, afronta este verano con previsiones muy positivas. Se esperan alrededor de 100 millones de visitantes, una ocupación hotelera por encima del 90% y un incremento de gasto impulsado tanto por los viajeros extranjeros como por el turismo nacional. Además, el sector confía en mantener la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años, consolidando al turismo como uno de los principales motores de la economía española. Aún así, el contexto geopolítico global genera cierta incertidumbre. Nos lo contaba el economista senior de Funcars, María Jesús Fernández. Es difícil de predecir porque, no sabemos muy bien cómo puede impactar el conflicto en Oriente Próximo, y además van a permanecer todavía durante algún tiempo los precios elevados en los combustibles y, por lo tanto, en el transporte. Los turistas pueden todavía tener cierto temor a ciertos desplazamientos. Aún así, pese a esta incertidumbre, el 89% de los españoles tiene previsto irse de vacaciones este verano, según el informe anual publicado por el Observatorio Nacional de Turismo Emisor. Sí, aunque es cierto que ha habido un claro cambio de tendencia en cómo nos vamos de vacaciones los españoles, y es que aunque históricamente siempre habíamos sido un país que centraba su temporada estival en el turismo nacional, cada vez buscamos más destinos fuera de nuestras fronteras. En lo que se refiere al turismo, los hábitos de los españoles han cambiado un poco. Se hace menos turismo dentro de España. Yo creo que lo que ha ocurrido es que la llegada tan masiva que hemos experimentado en estos últimos años de turistas procedentes del exterior han empujado mucho los precios de hoteles, restaurantes, etcétera, en las zonas, sobre todo en las zonas más turísticas, y esto da la sensación como que ha desplazado a los turistas españoles. Lo que no varía, David, son los destinos. El 41% de los encuestados eligieron destinos de sol y playas
seguido en segundo lugar por los destinos culturales. Completan este podio los lugares rurales y el turismo familiar. Y en cuanto al tiempo que se va a permanecer en estos lugares, el 37%, la mayoría, lo harán una semana y el 16% menos de una semana. Nos movemos en números de pernoctaciones similares a los de los últimos años. Dentro de España el número de pernoctaciones, por ejemplo, pues está más o menos igual que antes de la pandemia. No ha aumentado nada, ¿no? A pesar de que, bueno, hay más gente y el consumo en general pues ha aumentado. Los españoles vamos a utilizar un presupuesto vacacional muy similar al de la temporada pasada. Pasamos de una media de 739 euros a 2 euros menos, 737. Como digo, 2 euros que podrían venir muy bien para echar gasolina, y es que esta va a ser una de las grandes preocupaciones de los españoles para desplazarse este verano. Y más teniendo en cuenta, David, aunque la previsión de reapertura del estrecho de Hormuz las últimas semanas era buena, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán durante los últimos días se han vuelto a complicar con varios ataques por ambas partes. La inestabilidad en el paso del petróleo, más importante del mundo, ha provocado que durante los últimos meses el sector haya sufrido bastante. Nos lo ha explicado en COPE Nacho Rabadán, director de la patronal de estaciones de servicio. En abril el consumo de combustible cayó un 1,2% debido a los elevados precios. Pues claro, recuperar ahora esa fiscalidad anterior, unos incrementos de entre 21 y 28 céntimos de un día para otro, pues hombre, a nosotros la verdad que nos hace pupa. Precisamente este martes teníamos la mirada puesta porque era el día previsto para que acabase la rebaja fiscal a los combustibles. Todo ello coincidiendo con la primera semana de la operación salida, y aunque Pedro Sánchez anunció ayer que esta rebaja va a prorrogarse, cabe todavía la posibilidad de que a muchas personas no se hayan todavía enterado y tuviesen previsto apurar para llenar todo el tanque de gasolina durante estos días. Esto ha obligado a las estaciones de servicio a hacer un servicio de aprovisionamiento. Nosotros ya hemos informado a nuestros asociados para que tengan previsión, vayan pidiendo para que no se queden sin producto en unas fechas tan sensibles, pero claro, a lo mejor también es probable que se produzcan cuellos de botella logísticos, ¿no? Pues estamos en el último fin de semana de junio, justo antes de que comience la primera operación salida del verano. Habrá que esperar un par de meses para poder hacer un balance de todas esas incógnitas que rodean a las vacaciones de los españoles. Hace unos momentos hemos hablado aquí en Mediodía COPE de que el verano llega y con ello llegan las vacaciones. Otro fenómeno que lamentablemente también llega durante esta época son los incendios. Dale. El pasado 2025 se consagró como el peor año de los incendios forestales en nuestro país en 3 décadas. Fueron alrededor de 400.000 hectáreas las que arrasó el fuego. Y un año después, ¿hemos aprendido algo de cara a este verano? Pues vamos a analizarlo de la mano de Víctor Resco de Dios, es catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos un nuevo verano y el peligro de los incendios, lamentablemente, siempre llega. ¿Cómo afrontamos este verano? ¿Realmente hemos aprendido algo, Víctor? Bueno, pues el verano lo enfrentamos de una manera parecida a como lo hemos enfrentado en el pasado, es decir, estando pues bajo los designios de los caprichos de los elementos, ¿no? Según las condiciones meteorológicas que se den, si tenemos muchas tormentas secas y sigue apretando el calor, pues bueno, veremos una temporada de incendios parecida a la del año pasado. Si las condiciones pues mejoran, no tenemos tantos tormentas secas, etcétera, pues no será una temporada tan dramática, ¿no? Pero bueno, es que esto no tendría que ser así, ¿no? Tenemos las herramientas para tomar control sobre la situación y no lo estamos haciendo. Entonces, sobre si hemos aprendido algo o no, pues bueno, es cierto que algunas comunidades han empezado a ponerse las pilas, pero lo han hecho pues desde un punto de vista bastante tibio, ¿no? Y lejos de la envergadura que el problema está reclamando. Como bien decías, Víctor, y como bien comentábamos, fue uno de los peores años de las últimas décadas. A nivel humano, ¿qué lecciones tenemos que aplicar que todavía no hayamos aplicado? Bueno, a ver, creo que lo que tenemos que entender es que los incendios, evidentemente, es un problema rural para las personas que están en la primera línea, pero es un problema también para toda la sociedad. Me refiero a que desde un punto de vista de protección civil, cuando hay incendios, pues mueren más personas que cuando hay ataques terroristas. Desde el punto de vista de salud pública,
la contaminación que emana de los incendios, pues acaba con la vida prematuramente de varias personas, ¿no? En California, por ejemplo, son 5.000 personas al año las que mueren prematuramente. Luego, pues están todas esas personas que viven o vacacionan en zonas de riesgo, en estas zonas que están en la transición entre lo urbano y lo forestal. Y bueno, pues esas personas evidentemente tienen que protegerse también, ¿no? Y bueno, pues esas son las principales lecciones, que el fuego es algo que nos afecta de una manera muy personal, puede poner en riesgo nuestra integridad física, y aunque uno esté desde su casa viendo la Sagrada Familia, Torre España, lo que sea, eso no quiere decir que se vaya a librar de los efectos. El año pasado lo vimos, por ejemplo, con ese episodio tan dramático de Calima, ¿verdad? Que en casi toda la península se veía ese cielo así tan raro. Bueno, pues eso quería decir que estábamos pues inhalando una concentración de contaminación pues mucho mayor de lo habitual, y bueno, pues unos efectos negativos sobre la salud. En los últimos años, Víctor, estamos entrando, parece, en incendios de mucha virulencia. ¿Es una nueva era de incendios forestales cada vez más intensos y difíciles de extinguir? Hasta cierto punto sí, y digo hasta cierto punto porque la primera vez que adquirimos constancia de estos incendios ahora, porque ahora estamos hablando pues de unos incendios que quizás queman en una cuestión de minutos, son capaces de calcinar pues miles de hectáreas, ¿no? Y claro, esto es más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Estamos viendo también cómo, sobre todo por la noche, muchas veces los incendios corren más por la noche que por el día. Y claro, eso a priori no tiene sentido, porque por la noche pues la humedad aumenta, ¿no? Las temperaturas bajan. Pues bueno, estos nuevos incendios tienen un comportamiento diferente, la forma como interactúan con la atmósfera es diferente, y eso pues les dota de esta mayor peligrosidad, de esta mayor propagación. Pero aquí habría que matizar que la primera vez que fuimos conscientes de estos incendios fue en el año 2016, con unos incendios en Fort McMurray, en Canadá. Los vimos en el año 2017 en Pedrógão Grande, en Portugal. Esto ya no era en Canadá, que nos pilla un poco lejos, ya era Portugal, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, desde entonces, lo que sí que estamos viendo es que cada vez se están repitiendo este tipo de incendios, ¿no? Que los compañeros del grado de los bomberos de Cataluña llaman de sexta generación con más frecuencia. El año pasado vivimos 54 de estos incendios, donde se producen las interacciones con la atmósfera, que hace que el avance pues sea de miles de hectáreas en cuestión de minutos, o lo puede hacer. Con lo cual son nuevos, pero en fin, que ya tenemos que empezar a aprender la lección. No son de antes de ayer, ya llevamos 10 años. Sí. Precisamente por eso, Víctor, ¿debemos acostumbrarnos a que prácticamente llega el verano y con ello los incendios? No debemos acostumbrarnos a ello. A ver, debemos acostumbrarnos a que vamos a tener incendios. Los incendios llevan 420 millones de años en la Tierra, ¿de acuerdo? Los humanos, o sea, nuestra especie lleva 300.000 años. Los primeros humanos son de hace 2 millones de años. Los incendios llevan mucho tiempo más que nosotros. Lo que no nos tenemos que acostumbrar es a que los incendios sean tan catastróficos y que de una forma tan frecuente estemos viendo que el problema de los incendios se nos va de madre. Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que gestionar en torno al 5% de nuestro territorio en unas zonas estratégicas de manera efectiva, de manera estratégica, con una serie de herramientas que además son más baratas. Y es que el otro día se dio un artículo en la revista Science que hablaba de cómo un euro invertido en gestión del combustible, en reducir la carga de combustible, hace que nos ahorremos 4 euros en pérdidas, porque se queman casas, se queman viviendas, y bueno, luego están los intangibles, ¿no? Las vidas, etcétera. Pero bueno, es que además estamos perdiendo dinero, además de muchas otras cosas. Por lo tanto, los incendios los vamos a tener, pero la cuestión es cómo queremos que sean estos incendios. Pueden ser incendios que digamos que hacen como una oveja, que pasa un poco con baja intensidad, que no hacen daño, o pueden ser este tipo pues de monstruos, estos dragones, que bueno, pues en fin, que es lo que estamos teniendo, ¿no? Pero el futuro no está escrito. Evidentemente, el cambio climático es la espada de Damocles que está allí, y lo que nos está diciendo es que acostumbrarnos es a que podemos lidiar con esta realidad, que tenemos las estrategias, y que el cambio climático lo que hace es agravar la situación, es decir, aumentar la urgencia con la cual debemos tomar estas medidas, ¿no? No culpar al cambio climático y olvidarnos del asunto, sino precisamente porque está el cambio climático y sabemos que el cambio climático va a estar allí, no disponemos de un termostato para bajar las temperaturas, pero sí disponemos de los medios, de las herramientas para poder gestionar el combustible y poder frenar o mitigar en gran parte estos efectos negativos de los megaincendios forestales. Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando la situación del campo a pocos días de que llegue el verano y con ello la época de mayor peligro para nuestros bosques con la temporada de incendios. Lo dicho, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Gracias a ti, un placer.
Antes de llegar a las 2:30, conocemos el santoral de este domingo de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Hoy, domingo 13º del tiempo ordinario, celebramos a San Ireneo de León. Su nacimiento se sitúa hacia el año 130 y sigue a San Policarpo, a su vez discípulo del apóstol San Juan. Ordenado sacerdote, tiene que hacer frente al montanismo, que afirmaba la inminente llegada del fin del mundo. Después, hecho obispo de León, también se enfrenta a los gnósticos, que defendían un Dios bueno y otro malo. San Ireneo muere mártir en torno al año 200. Por cierto, mañana celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ahora seguimos en Mediodía. Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE en este 28 de junio. Te saluda David Casado en una jornada en la que estamos pendientes de la situación en Venezuela. Las imágenes que nos siguen llegando de puntos como La Guaira, una de las zonas más afectadas, son estremecedoras. Según la última actualización del gobierno venezolano, los terremotos de 7,2 grados y 7,5 que azotaron Venezuela este pasado jueves dejan 1.430 muertos y más de 3.000 heridos. A estos habría que sumar, como calcula la ONU, los 50.000 desaparecidos. Es una auténtica catástrofe. Y respecto a esto tenemos una noticia de última hora. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha elevado la cifra de desaparecidos de 131 a 152. Esta es, como digo, la última hora que nos comunica el Ministerio de Exteriores. Lo que sigue manteniéndose son los 9 fallecidos, los 9 españoles fallecidos. Y en mitad de tanta barbarie, siempre hay sonido para la esperanza. Sonido o imagen, lo que prefieras. Has escuchado a un niño que ha podido ser rescatado de los escombros 4 días después del sismo. En este momento, 1.600 rescatistas siguen trabajando a contrarreloj para buscar vida entre tanto escombro. Al menos 17 países han movilizado a equipos rescatistas para ayudar en estas tareas de búsqueda y salvamento. Entre ellos, España, 59 efectivos de la UME y 40 bomberos de la Comunidad de Madrid. Estamos ya aquí. Muy bien. Estamos aquí. Este es uno de los momentos sin duda más enternecedores. Estamos allí. Esas han sido las primeras palabras que escuchó una mujer de avanzada edad que llevaba 72 horas atrapadas entre escombros. Era un efectivo de la UME en el que le comunicaba que ya estaban ahí para salvarla. Este es el hilo de esperanza que nos está dejando esta tragedia. Eso sí, la actividad sísmica no da tregua, continúa. Esta madrugada, durante la tarde para ellos, se ha registrado una réplica de magnitud 5,5 grados en la escala Richter. Andrés Castillo, venezolano afectado por el terremoto, así nos contaba ECOPE cómo está la situación. En una zona de Caracas hay edificios que fueron desplomados, hay unos que están en situación de caer, hay muchas personas damnificadas, muchas personas todavía están bajo los escombros y los rescatistas están ayudando en eso. La situación un poco tensa, pues. Sí, aquí no estamos preparados para eso en realidad. Por eso es que han llegado maquinarias, pero creo que se necesitan muchas más. Y mientras tenemos esa noticia, como recordamos, de última hora, el Ministerio de Exteriores ha elevado, de 131 a 152 las víctimas o los posibles desaparecidos, los españoles desaparecidos bajo los escombros. Las miradas de este domingo en España, aquí están puestas otro día más en el PSOE y en el Comité Federal que celebraron en el día de ayer. Había 2 grandes incógnitas. La primera, ¿qué iba a decir Pedro Sánchez? Y la segunda, si iba a encontrar algún tipo de oposición. Ambas preguntas, eso sí, no entrañan mucha dificultad, ¿para qué nos vamos a engañar? La primera, ¿qué iba a decir Sánchez? Si no lo has visto, era como si estuvieras delante de la película de Bill Murray, El Día de la Marmota. Hoy es el Día de la Marmota, otra vez. Y es que el discurso de Pedro Sánchez fue calcado
al que dio el pasado miércoles ante el Congreso de los Diputados. Podría parecer que enfrentarse ante la plana mayor de los dirigentes socialistas podría hacer cambiar de parecer al presidente, pero nada más lejos de la realidad. A lo largo de los 40 minutos que duró su intervención, se limitó a minimizar los procedimientos judiciales que están abiertos, como el caso de la fontanera Leire Díez, o los que afectan a su entorno más cercano. Dijo que eran bulos. Una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre 2 de mis familiares. Con el que fuera número 2 y 3, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, poco más que ni les conocían, simplemente que eran ovejas extraviadas. Personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales. De lo que no habló Sánchez fue de la moción de confianza que el PP sacó adelante con el apoyo de Junts y de Vox. De que los del fugado Carles Puigdemont les dejen de apoyar, ni una referencia, solo que votan junto al PP. Las vueltas que da la vida, porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo. Ha dicho, eso sí, el mismo Pedro Sánchez, que el 20 de noviembre de 2020 dijo que jamás, de los jamases, pactaría con Bildu. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Donde dije digo Diego. Pero claro, aquí están los malos, que siempre son los otros, hasta los jueces, porque no hace lo que él quiere. Durante su intervención le faltó decir que él no sabía quién era PS, que realmente se referían a la protagonista de la serie Paquita Salas. Por favor, ¿cómo va a ser? ¿Pero quién me ha quitado a mí lo de PS? La gente lo que no puede es ir por ahí con los domai de los demás. ¿Pero quién me ha robado el domai? PS soy yo, Paquita Salas. Al final va a resultar realmente que PS era Paquita Salas. Y esta oda a lo bueno que era Sánchez tan solo tuvo 2 enfrente, 2 que le llevaron la contraria. El comité se convirtió en poco más que un cumpleaños, el cumpleaños de Pedrito, en la que aparecían pues los típicos amigos, los típicos 2 amigos que invitabas por compromiso, pero que no te caían muy allá. Ese fue el caso del de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que criticó el adormecimiento generalizado que vive su partido, y el presidente, ahora sí, de Canarias, Emiliano García Paje, que calificó como el peor momento de la historia que vive el partido. Para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista. Uno puede pensar que la oposición en el PSOE no existe, pero más allá del Comité Federal hay muchos socialistas que están en contra de la dirección que está tomando este partido desde que está Pedro Sánchez, o al menos en los últimos acontecimientos que están viviendo. Maite Pérez es socialista y la exconsejera del PSOE en Aragón durante la presidencia de Javier Lambán. Cada vez el Partido Socialista tiene menos acogida y menos confianza de la sociedad española. Y aparte de los socialistas, ¿qué dice la calle? Según una encuesta publicada hoy por Sociométrica para El Español, el 70% de los españoles considera que el gobierno debe dimitir. De estos, el 44% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones considera que Sánchez debe dejar sus funciones, a pesar de que, como dice él, quiere hacerlo hasta más allá de 2027. El tiempo será el que dictamine si Sánchez y su huida hacia adelante van hacia algún lado. Lo que está claro es que su narrativa haciendo alusiones a que todo es un engaño ya no se la cree nadie. Y que cuanto más tiempo esté al frente del PSOE, más daño le hará a un partido histórico que tardará en olvidar el paso de Pedro. Son las 2:37, la 1:37 en Canarias, y a esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Íñigo Jodra. Escuchas Mediodía COPE. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, prosigue este lunes con la ronda de interrogatorios del caso Leire, con la declaración como testigo de la empresaria Carmen Pano, conocida por afirmar que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE. Pano también sostiene que fue presionada para cambiar su versión sobre ese dinero en metálico. Acusa a la abogada de Koldo García, Leticia de la OT, de ofrecerle 50.000 euros si cambiaba de opinión. Este lunes comparecerá también el conductor que la trasladó hasta Ferraz. Y la semana que viene será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. 3 personas han fallecido en Málaga al caer un vehículo por un barranco en la autovía A7. El suceso ha ocurrido esta madrugada tras la colisión de 2 vehículos. Emergencias ha certificado la muerte de 2 mujeres y un hombre. Además, una mujer de 64 años ha resultado herida y un hombre de 35 ha sido evacuado herido al hospital. Este miércoles 1 de julio se cumplen 50 años de la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno tras la dimisión de Carlos Arias Navarro y en un momento clave en el inicio
inicio de la transición española. Aquel nombramiento impulsado por el rey Juan Carlos I abrió la puerta a las primeras elecciones democráticas tras 40 años de dictadura que un año después ganaría Adolfo Suárez como líder de UCD. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos naranjas por lluvias y tormentas que afectan a 5 comunidades autónomas. Se trata de Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León y País Vasco. También hay avisos amarillos en amplias zonas del país con precipitaciones, tormentas, posible granizo y altas temperaturas. Destacan máximas de hasta 39 grados en puntos de Andalucía y alertas por calor en Baleares, Cataluña y el Valle del Guadalquivir. Gracias, Íñigo. Además, tenemos noticia de última hora. Estamos pendientes de una avioneta que acaba de estrellarse en el este de Francia que trasladaba a un grupo de paracaidistas. Al menos 11 personas han muerto. Esta es la noticia de última hora que tenemos. Y en deportes, Miguel Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. En motos hay novedades en el Gran Premio de los Países Bajos. Sí, recta final de la prueba con serios problemas para algunos pilotos. Por ejemplo, caída muy dura de Bezzecchi, que ha abandonado la carrera y se ha dirigido al centro médico del circuito para las pruebas protocolarias. Quedan 2 vueltas para que termine la prueba, con Ai Ogura, el japonés, en primera posición. Le sigue el español Raúl Fernández y cierra el podio Jorge Martín. Y en menos de 30 minutos, y lo contamos en tiempo de juego, Gran Premio de Austria de Fórmula 1, Carlos Miquel. Sí, faltan 19 minutos para que se comience la disputa de ese Gran Premio y mucha preocupación con el calor. 34 grados y medio de temperatura, 46 del asfalto de la pista y ojo que a partir de las 4 de la tarde podría caer algún nubarrón sobre el circuito Red Bull Ring. Sale desde la pole Russell, a su lado estará Leclerc, Hamilton y Antonelli, batalla en la primera curva apasionante. Los españoles van a intentar remontar desde la 17ª posición Carlos Sainz, 21º Fernando Alonso. Esta noche a las 9, primer duelo de 16avos del Mundial en Los Ángeles, con Sudáfrica y Canadá como protagonistas. En el mismo escenario jugará también la selección española el próximo jueves ante Austria. Y esta tarde arranca el Europeo Sub-19 en Gales. A partir de las 7 debutará España contra la anfitriona. Gracias, Miguel. Enseguida hablamos aquí en Mediodía de la renta. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada, en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos una. Somos uno. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Este domingo sigue el Mundial en COPE. La radio del Mundial. Desde las 8 de la tarde llegan los 16avos. Sudáfrica, Canadá. El Mundial está en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números 1 del deporte. Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Ojo a esto de lo que te voy a hablar ahora en Mediodía COPE, porque te interesa. La campaña de la renta entra ya en su recta final. Los contribuyentes tenemos hasta este próximo 30 de junio para presentar nuestra declaración ante Hacienda y, eso sí, lo más importante, evitar posibles sanciones. Recordemos que estamos obligados a presentarlos todos los contribuyentes cuyas rentas sean superiores a los 22.000 euros. Para analizarlo, hablamos a esta hora con José María Mollinedo, que es portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí con nosotros, además, para analizar esta recta final de la campaña de la renta. Prácticamente quedan 2 días para que los últimos españoles que tengan que hacer la declaración la hagan. Ya tenemos los primeros números, ¿no, José María? ¿Qué balance podemos hacer?
Sí, estamos, como todos los años, intensificando el número de presentaciones en los últimos días de la campaña, pero es verdad que hasta la fecha se han presentado cerca de 17 millones de declaraciones. Y esto pues va más o menos al mismo ritmo que en las campañas anteriores, tal vez un poquito más, cerca de 3 o 4 puntos porcentuales de mayor agilidad en la presentación de las declaraciones por parte de los contribuyentes, y ya se han devuelto el 75% de las devoluciones solicitadas. El 75% es una cifra muy alta. Sí, es una cifra muy alta, casi son 6.000 millones de euros los ya devueltos, y supone también de agilización por parte de los servicios tributarios de anticipar esas devoluciones solicitadas sobre las solicitudes que se presentaron en la campaña anterior. Nos decía José María que el 75% ya lo ha recibido, ya tiene ese dinero en su cuenta. Para el resto, ¿cuándo lo van a comenzar a recibir? Bueno, esto cada semana se emiten una serie de devoluciones. Las devoluciones no van exactamente por criterio de fecha de presentación, intervienen otros criterios, lo cual no significa que devoluciones importantes se pospongan a los últimos meses de plazo para la devolución, ni mucho menos. Lo que ocurre es que durante la campaña hasta el mes de junio se prioriza para devolver a aquellas personas que presentan unas declaraciones a devolver con unos menores importes. Pero esto se va acompasando de forma gradual con las presentaciones de otras devoluciones de mayor importe, también con el ritmo de los ingresos. Y a la hora de hacer la declaración, José María, ¿qué deducciones son las que, más se suelen olvidar los contribuyentes y que puede suponer ahí un ahorro bastante importante? La mayoría de los contribuyentes están deduciendo, y esto no se les olvida, de forma transitoria por el pago de la hipoteca. Sí. A lo mejor algunas personas más mayores pues pueden incorporar alguna aportación a plan de pensiones. En ocasiones, las deducciones por donativos, que esto aparece indudablemente en sus datos fiscales, y quien está afiliado a sindicatos o a mutualidades profesionales, no suelen olvidar tampoco esta cuestión para reducir su renta del trabajo. Pero es verdad que hay una serie de cuestiones relacionadas con las deducciones autonómicas. Las deducciones autonómicas no se suelen incorporar a pesar de los avisos, y muchas veces pasan desapercibidas porque no son conocidas. Cada comunidad autónoma tiene aprobada una multitud de deducciones. Por ejemplo, en las comunidades que tienen aprobado gastos veterinarios o asistencia a gimnasios, la compra de gafas o de líquidos para lentillas. Y José María, ¿cuáles son los errores que suelen cometer con más frecuencia los contribuyentes a la hora de presentar la renta, claro? Cuestiones o aspectos que no son declarados. Por ejemplo, renta del alquiler. Hay personas que no han declarado el alquiler y sus inquilinos sí han utilizado las deducciones por alquiler. Y esto se está recordando a los contribuyentes, por ejemplo, para que presenten su declaración o la rectifiquen si ya la han presentado. Porque de esa manera muchos ciudadanos evitarán tener luego pues un disgusto y claro, si la agencia tributaria le remite un requerimiento pues para revisar su situación tributaria. Precisamente, ¿qué ocurre si claro, a una persona se le olvida o intencionada o sin intencionar presentar la renta? ¿Qué ocurriría para esa persona? Sí, bueno, olvidar presentar la renta ya no es tan fácil, ya no es tan común. Puede ocurrir que alguna persona piense que no tiene obligación a presentar la declaración de la renta porque tuvo rentas por debajo de los 22.000 euros, pero a lo mejor ha olvidado que ha recibido el desempleo y esta es superior a 2.500 euros y al existir ya dos pagadores, pues ya el umbral de la declaración ya baja y tendrían que haber presentado la declaración. No significa que en todos los casos eso suponga una cuota a ingresar, pero sí que es un incumplimiento no haberla presentado debiendo hacer.
Pero salvo circunstancias así semejantes a esta, normalmente los contribuyentes que obtienen rentas presentan su declaración. Lo que puede olvidarse son partes de su declaración. José María Mollinedo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando estos últimos momentos de la campaña de la renta, esta recta final que ya afrontamos y que recordamos todos los contribuyentes con una renta mayor a 22.000 euros tiene que presentar. Lo dicho, José María, millones de gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Igualmente. Y a esta hora miramos a Andalucía porque continúan abiertas las conversaciones entre Partido Popular y Vox para formar gobierno. Todo con la mirada puesta en el debate de investidura de Juanma Moreno Bonilla, que comienza mañana lunes, aunque parece que hay predisposición para llegar a un acuerdo. Laura Cascajosa. Buenas tardes. El Parlamento de Andalucía celebra este lunes a las 12 el esperado pleno de investidura en el que se presenta como candidato el ahora presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que aspira al tercer mandato al frente de esta comunidad. Y es que la cuenta atrás se acaba y que sepamos todavía no hay acuerdo entre Partido Popular y Vox. La sesión comienza este lunes, pero la primera votación será el martes. Para ser investido, Moreno necesita la mayoría absoluta de la Cámara y si no la tiene, 48 horas más tarde habrá una segunda votación. En esa solo haría falta mayoría simple, más si es que no es. Hoy ha sido la consejera de Inclusión Social en funciones, Loles López, la que ha apelado a conseguir un gobierno estable para el bien de todos los andaluces. Nosotros queremos un gobierno estable y un gobierno que gestione para el bien de todos los andaluces. Así que eso es fundamental. Estamos buscando lo que buscamos desde el primer día, el bienestar de todos los andaluces sin distinción. Pronto sabremos si Vox se va a sentar o no en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en caso de que sí, qué consejería ostentaría. Aunque Moreno sea reticente, la realidad es que Vox ya ha conseguido entrar en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y hasta ahora también estamos pendientes de varios fuegos, especialmente en Castilla y León. En la región preocupa la evolución de los fuegos de Pradela y de Congosto en León. Laura Ríos. Llegó a alcanzar el nivel 2 y obligó a confinar a 10 vecinos de Cela en Trabadelo. 12 horas más tarde la situación mejoraba sensiblemente y eso ha permitido rebajar al nivel 1 el fuego de Pradela en León. Los vecinos ya pueden salir de sus casas mientras el operativo trabaja en un escenario de mucha mayor tranquilidad, en revisar puntos calientes para evitar reproducciones. La provincia de León concentra el mayor número de incendios, 8 junto al fuego de Pradela, hay otro en nivel 1 en Congosto y 3 activos en Tejero de Ancares, Burbia y Ribota de Sajambre. Se han conseguido estabilizar otros 3 fuegos en León y extinguido el de Valdepiélagos. En Burgos, además, se han controlado otros 2 fuegos. Y pendientes del tiempo, que nos dejará máximas hoy por encima de los 30 grados en Castilla y León. Avisos por tormentas en Burgos, Segovia y Soria y por lluvia en las provincias burgalesa y soriana. Ahora en Mediodía COPE quiero hablarte de un dato. Quédate con este número. 565 personas en 2025. Puede ser que nos hagamos referencia a las 565 personas que han tenido un trasplante de corazón exitoso o 565 personas que, enfermas de ELA, han recibido una prestación para poder hacerse cargo de los gastos que conlleva su enfermedad. Pero no, esas 565 personas son las que han fallecido por eutanasia en España solo durante el año pasado. Esta semana se cumplen 5 años de la entrada en vigor de esta ley y ahora en Mediodía COPE vamos a hablar con Julio Tudela, que es experto en bioética de la Universidad de Valencia, para hacer una reflexión y para hacer balance de este aniversario. Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, como experto en bioética, ¿es posible explicar que el ministerio dedicado al cuidado de la salud de los ciudadanos pues se jacte de un aumento como este que acabamos de dar de 565 fallecidos por eutanasia? Bueno, efectivamente es muy preocupante, Si quien está al cargo de la sanidad, de vigilar la salud, de promover la salud de los ciudadanos, se alegra de que estemos eliminando a pacientes voluntariamente, quitándolos del medio porque no somos capaces de darles la atención paliativa que ellos necesitan. Claro, esto es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Indica un deterioro gravísimo, no solo en el sistema, que también, no solo en el sistema sanitario que incorpora normalizándolo. El hecho de la eutanasia indica que es un sistema enfermo, pero no solamente se refiere al sistema sanitario, sino que esto habla de un deterioro en nuestra propia civilización. Al principio hemos hecho un análisis de
565 personas que podrían haber tenido un trasplante exitoso, de personas de ELA, con enfermas de ELA, que podrían haber recibido una prestación para hacerse cargo de los gastos. Los avances en el derecho a morir dignamente se han producido, pero enfermos de ELA, por ejemplo, sigue sin llegar esas ayudas, esas prestaciones. ¿Qué se hace por el derecho a vivir con dignidad de los enfermos? Muy bien, muy buena pregunta y difícil respuesta. Solo 3 comunidades autónomas han tenido acceso a las ayudas, a las cacareadas ayudas contra el ELA. El resto de comunidades no ha tenido todavía acceso. Los pacientes están muriendo sin poder afrontar los gastos. Esto es solo la punta del iceberg, Sí. Cuando hablamos de atención paliativa. La atención paliativa en España es absolutamente carente, es desastrosa. Está muy lejos de atender las necesidades reales. Más de 70.000 pacientes en España mueren actualmente con dolor intenso evitable porque no reciben la atención paliativa necesaria, que es mucho más económica que muchos gastos superfluos que se están abordando hoy. Es decir, hay una mentalidad que desatiende los cuidados paliativos, sí, y digamos que propone y anima a los pacientes que sufren a optar por la vía eutanásica. Cuando un paciente con una enfermedad crónica, degenerativa o no, pero incurable, que supone un deterioro progresivo del paciente, se acerca al sistema sanitario, de la misma manera que recibe sus prescripciones de medicamentos, sus atenciones en fisioterapia, etcétera, etcétera, recibe también esta propuesta. Si quiere, terminamos con usted y todo esto pasa a ser historia. Cuando la eutanasia, es decir, cuando el Estado se toma la libertad de decidir con qué pacientes termina solo porque los pacientes lo piden, en lugar de atender sus necesidades, cuando esto ocurre, estamos haciendo una regresión, desde luego, en nuestra civilización. Esto yo lo tengo clarísimo. Y ahora vamos a poner el foco en los cuidados paliativos. ¿Cuál es el estado actual en comparación con esos esfuerzos por fomentar la eutanasia? ¿Cuál es el estado actual de esos cuidados paliativos? Bueno, pues el estado es paupérrimo. Es decir, no hay interés en su implementación, no hay interés, no hay dotaciones presupuestarias. Estamos a la cola de Europa en implementación de paliativos. Países más pobres que nosotros tienen mejor implementación de paliativos. En los países de nuestro entorno se van tomando medidas, Francia e Italia, acerca de mejorar esta atención paliativa. Aquí no. Aquí ya tenemos la opción eutanásica, que otros países de nuestro entorno no tienen. Aquí ya la tenemos y esa es la vía fácil, esa es la vía económica. Los paliativos son caros. O sea, para que un gobierno se tome en serio la instauración de la atención paliativa accesible a toda la población, eso implica dotación material, dotación de personal, dotación de medios, significa mucho dinero. Que esta decisión solamente se puede tomar cuando uno juzga que, como civilización progresada que somos, deberíamos dedicar más recursos a aquellos que más lo necesitan. Sin esta mentalidad, lo económico es quitar del medio a los que consumen. Hay que tener una base antropológica, conciencia moral, en cuanto a que es necesario atender las necesidades de los más desvalidos para dedicar recursos a esta partida. En España no se está haciendo, se está haciendo dejación. ¿Podemos aducir a causas administrativas o es que hay un problema antropológico de fondo? Estas vidas valen menos. Dediquemos el dinero a lo que resulta más rentable, quizás sea esto. No solo es que van a haber más pacientes crónicos y dependientes, es que vamos a extender la eutanasia a pacientes que no son crónicos ni dependientes. Vamos a extender la eutanasia a pacientes con depresión y, mucho más grave, vamos a extender la eutanasia a pacientes que no lo piden, que no piden la eutanasia. Por ejemplo, los niños que no tienen capacidad autónoma para hacer esta petición, si sus padres lo piden, se les aplicará la eutanasia. O como ha ocurrido en Bélgica, esto está bien documentado, atentos, en Bélgica, uno de los países digamos con más tradición eutanásica del mundo, en Bélgica más de la mitad de las eutanasias que se están aplicando a los pacientes de más de 80 años, más de la mitad no han sido pedidas por ellos. Se les aplica eutanasias involuntarias, verdaderos asesinatos que se amparan bajo una ley injusta. Esto va a acabar pasando. Alguien va a decidir qué vida merece ser vivida y qué vida no merece ser vivida. Y llegará el momento en que
en muchos de los casos no se preguntará a los pacientes. Esto ya está pasando en los países con más tradición eutanásica que nosotros. Julio, me quedo con ese mensaje, esa más bien reivindicación de la necesidad de invertir más recursos en cuidados paliativos y sobre todo tomar una conciencia moral para los